Buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrevista, gracias a la Fundación Pablo Alpire y a Intensamente. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de entrevistar a una de las panelistas estables del programa Shark Tank México, Patricia Armendariz. Hoy, 2 semanas después, tenemos la oportunidad de entrevistar a Luis Harvey, también panelista del programa. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, les cuento un poco. Luis, bueno, también es panelista estable del programa Shark Tank México. Él es un inversionista profesional, tiene un fondo de inversión en México, fundador también de otro fondo de inversión mexicano, tiene inversiones diversificadas en varias industrias, pero antes que todo, Luis, me gustaría que le contara a nuestra audiencia, que seguramente en su mayoría va a ser boliviana, que tú tienes una conexión familiar especial con Bolivia, ¿no? Sí, claro, mi papá, que ya murió, era boliviano. Él se vino a México a estudiar una maestría en economía agrícola y se quedó en México a vivir. Y luego entró a Naciones Unidas, a la CEPAL, y trabajó el resto de su vida hasta que se jubiló de la CEPAL en México, ¿no? Pero bueno, obviamente con mi papá y la familia allá, pues cuando era más joven fuimos muchas veces a Bolivia, pasábamos veranos, pasábamos tiempos ahí. Eh, Particularmente en el verano pasábamos tiempo en Bolivia y luego regresábamos a México. Pero eso es básicamente la conexión con Bolivia, De Oruro era tu papá, ¿no? de Oruro, exactamente. ¿Y qué recuerdos tienes de tus pasos por Bolivia? Algo que Mira, tengas la verdad es que memorias ahora. cuando íbamos, siempre íbamos a La Paz, con mi papá de joven se fue a vivir a La Paz. Entonces íbamos a La Paz y luego pasábamos algo de tiempo en Santa Cruz. Y bien, digo, la pasábamos muy bien, era divertido. Para nosotros era chistoso porque era invierno en Bolivia cuando estábamos en verano en México. Y Ajá. pero bueno, la pasábamos muy bien. Era muy chico, yo creo que la última vez que fui a Bolivia, yo creo que tenía como 25 años, o sea que ya pasó muchos años. Ya pasaron algunos años. Así Eh, es. Luis, entrando un poco en materia, este contexto de crisis sanitaria en la que nos enfrentamos hoy día en el mundo, y particularmente hoy día más duro que nunca en nuestros países latinoamericanos, nos está presentando una serie de desafíos gigantes para poder resolver el trabajo y la operación de los pequeños empresarios, de los medianos empresarios, de los grandes empresarios también. Pero ya 90 días después de haberse desatado esta crisis, ¿tiene ya te acercas a algún tipo de conclusión de qué es lo que va a pasar, qué es lo que depara el futuro, pensando en aquellos proyectos que yo sé que tú estás acostumbrado a las grandes inversiones, pero pensando en los pequeños empresarios, los que están hoy día tratando de resolver cómo sobrevivir? Mira, yo creo que la crisis del coronavirus en este momento, particularmente en América Latina, y los casos más notorios, según entiendo, son Brasil, México, Chile y Perú. Uh, yo creo que el número de casos va a la alza fuertemente. Nosotros, como comprenderán, en México, teniendo 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, pues vemos muy de cerca lo que pasa en Estados Unidos y nosotros tenemos bien claro que nosotros vamos aproximadamente un mes atrás de lo que pasó en Nueva York. O sea, comparando Ciudad de México con Nueva York, ¿no? Son ciudades grandes, ¿no? Nosotros vamos como un mes atrás. Eh, Aunque también considero que las actividades de distanciamiento que se tomaron en Nueva York fueron muy efectivas. Las que yo veo que se han tomado en Ciudad de México, en ciertas zonas son súper efectivas, pero en otras zonas no lo son. Entonces yo espero que el número de casos de coronavirus en México, y particularmente en la Ciudad de México, siga creciendo fuertemente, eh, igual que como está pasando muy parecido en las ciudades grandes de Brasil, ¿no? Entonces, pues aquí esto no se ha acabado, esto está en proceso.
Pero a esto le vamos a añadir que los gobiernos, digo, desgraciadamente tienen que echar a andar las economías o se va a morir más gente de hambre que de coronavirus. Entonces van a tener que echar a andar las economías independientemente de que los casos siguen estando en los niveles más altos, ¿no? De casos nuevos por día. En los Estados Unidos eso ya pasó. Y aún así, con todas las protestas estas por la muerte de este cuate de Floyd, sí, con la muerte de Floyd y las propuestas que se desataron en Estados Unidos y otros países, pues va a volver un resurgimiento de casos otra vez. Pero la verdad es que los casos ya habían bajado, pero entonces esos van a volver a crecer. Entonces yo lo que creo que va a pasar es que se van a estar abriendo las economías, se van a permitir que sean cosas, pero va a haber muchos más casos, tanto en hablando del continente americano, tanto en Estados Unidos como en los países grandes de América Latina. Yo creo que el próximo mes va a ser de muchísimos casos. Y veremos cuál es la habilidad de los gobiernos de contener esto, pero yo no lo veo, o sea, muy prometedor. Entonces, si me preguntas qué tienen que hacer los negocios van a ir abriendo con restricciones. Hay negocios que a veces abrir, pues mejor para que abres, ¿no? O sea, yo entiendo que, por ejemplo, en la hotelería, que México tiene un sector hotelero muy, muy grande, si no hables con un 30-35% de ocupación, pues mejor ni abras, sale más caro abrir que tenerlo cerrado. En los restaurantes, que yo creo que va a haber una cantidad de muertes increíbles en restaurantes, o sea, o quiebras de restaurantes, pues si los van a dejar abrir al 30, 35, 40% de capacidad, pues el restaurante pues puede que sobreviva, pero quién sabe, ¿no? Entonces entramos en una etapa de mucha incertidumbre en el sentido de, ok, se abren negocios, pero ¿cuáles de los negocios van a poder mantenerse? ¿Y cuáles de los negocios a lo mejor les hubiera sido más sensato mantenerlos cerrados un tiempo, reduciendo los gastos al mínimo, ¿no? Entonces, pues no sabemos cuál va a ser el resultado de todo esto, porque pues estamos en un territorio que nunca nadie ha navegado, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que vamos a ir aprendiendo cosas que pues, no las hemos vivido, ¿no? Hay mucha incertidumbre todavía. Acá en Santa Cruz en particular, que es la ciudad en la que yo estoy en Bolivia, hay un espíritu emprendedor que es bien notable. Hay una naturaleza de emprendimiento que se palpa en la cultura de la gente y normalmente uno de los refugios primeros cuando alguien se quiere volver empresario en una cultura como la boliviana, que le gusta tanto la comida y tiene tan rica comida, es precisamente el negocio de los restaurantes, de la comida, ¿no? Y tú acabas de dar un dato que es contundente. Un gran número de esos restaurantes no van a soportar esta crisis y van a terminar quebrando. Si tú fuera un pequeño empresario, dueño de una pequeña marca de restaurante, de comida rápida, en estos patios de comida o en un centro comercial, ¿de qué te estarías preocupando? ¿Cómo estarías protegiéndote para evitar ser de esta probable mayoría que quiebre? O por último, si vislumbras que vas a quebrar, ¿cómo hacerlo de la manera menos dolorosa posible? Mira, la gente que va a sobrevivir en los lugares, o sea, de nivel alto, el costo operativo se va a incrementar mucho porque van a tener que poner un montón de cuidados en la entrada de los restaurantes, van a tener que poner cámaras de sanitización, van a tener que poner menús electrónicos o digitales, van a tener que poner barreras entre mesas, van a tener que poner distancia entre mesas, entonces la capacidad del restaurante va a ser mucho más baja, van a tener que hacer un nivel de higiene en lo que es cubiertos, saleros, pimenteros, o sea, ese tipo de cosas, el costo operativo se va a incrementar mucho. Y esta gente, la gente que está en restaurantes que son caros, pues seguramente lo van a poder absorber. En los restaurantes que son de bajo nivel, o sea, económicos, digamos, yo creo que esas medidas se van a tomar de una manera mucho, mucho menos fuerte
la probabilidad de exposición de gente al virus pues va a ser alta. Ahora, interesantemente, yo creo que la gente de ingresos bajos pues tiene que salir a trabajar todos los días, tiene que salir a comer todos los días. No se pueden quedar guardados en sus casas como gente de ingresos altos que tienen ahorros para subsistir. Entonces yo creo que una bola de sectores, restauranteros, pequeñas tiendas, comercios, la gente va a salir. Y yo creo que va a decir, pues si me va a dar el coronavirus, que me dé ya, a ver si me pasa algo o si ya me vuelvo inmune. Y entonces, pues muchos de estos locales económicos, yo creo que van a tener clientela. Van a tener clientela, sus costos operativos no van a cambiar sustancialmente. Sí, harán algunas cosas, pero no van a ser tantas. Y podrán sobrevivir. Hay otros que los que no sean locales muy reconocidos, que a la gente le gusta, pues eso sí no van a poder hacer nada. Yo creo que lo que les recomiendo es cerrarlo lo más rápido posible para tener menos costos, ¿no? Para controlar la pérdida. Sí. Tomarla Sí. rápido, porque mientras más te tardes, pues más vas a perder en un ambiente en el que la probabilidad de que salgas adelante y no tengas que cerrar es muy baja, ¿no? Una Esa de es la las probabilidad. decisiones, una de las variables que maneja un inversionista como tú seguramente es precisamente eso, ¿no? No todas las inversiones resultan exitosas, no todas las inversiones resultan rentables Sí, y hay un punto en el que por mucho que uno quiera su proyecto, tiene que ser capaz de salirse para poder controlar esa pérdida, ¿no? ¿Cómo correcto. ¿Cómo en tu empresa, en tu fondo de inversión, se sistematiza o de alguna manera cómo metodológicamente toman esas decisiones? Mira, yo creo que a la hora de hacer cualquier inversión, sea abrir un pequeño comercio o poner una gran empresa, lo más importante es tener bien claro, o sea, hacer un análisis de riesgos antes de empezar. Entonces, tú tienes que tener bien claro cuáles son las 3, 4, 5 variables que si juegan en tu contra te pueden hacer quebrar, ¿no? Que puede ser que dependas de una materia prima o que dependas de un cliente o que si se mueve el tipo de cambio te afecta mucho o que si el precio del petróleo aumenta de precio drásticamente o el precio de una materia prima te lo mueven y es tu materia prima básica. Entonces, tienes que tomar en cuenta esas variables. Al planear el negocio tienes que tener claramente establecido el plan de ataque por si las variables que estamos hablando se mueven en tu contra. Tener claramente diseñado qué es lo que tienes que hacer para contrarrestar ese efecto negativo en las variables. Pero luego a veces no es una que se mueve en contra, a veces son varias, ¿no? Entonces tienes que tener el plan definido para ver qué hacer. Hay veces que lo vas a poder contrarrestar y hay veces que no. Pero, pero al haber hecho el análisis antes de tiempo, tú sabes perfectamente que si se conjuntan 2 o 3 variables en tu contra de las que tienes consideradas que son las que te pueden hacer un daño grande, la probabilidad de que tu negocio no salga adelante va a ser muy alta. Entonces ya sabes que eso, o sea, sabes que la probabilidad de que tu negocio sobreviva va a ser muy baja, entonces tomas acciones al respecto, ¿no? Si fuera una variable, pues bueno, ves cómo le da, etcétera, y tienes un plan B y tienes un plan de contrarrestarlo. Pero a veces te juntan 2 o 3 variables, ¿no? En el caso particular ahorita, pues la variable que pasó, la más importante es que se acabó la demanda de todo. No hay demanda, no hay que vender, pues digo, entonces no hay clientes. Entonces, pero esa va a regresar, entonces, o sea, va a tener que regresar con coronavirus o sin coronavirus, ¿sí? Pero tienes que estar viendo, por ejemplo, ahora se cayó el petróleo, ¿no? Lo cual pues, para la mayoría de la gente es bueno. Las tasas de interés están bajando, para la mayoría de la gente es bueno. Pero la demanda de productos es menor y los costos de operación son mayores en la mayoría de los negocios. Entonces tienes que estar analizando y tener claramente definido y tener más o menos modelado qué pasa si se te mueven las variables, ¿no? El espíritu empresarial puede ser de alguna manera muy romántico, pero sin metodología y sin conocimiento específico sobre herramientas y variables en el manejo de una empresa. eh,
aumentan las probabilidades de fracaso en el tiempo. Un alto porcentaje, un altísimo porcentaje de los nuevos negocios quiebra antes de los primeros 24 meses. Y probablemente tenga mucho que ver con la falta de capacidad del empresario, que puede tener un gran espíritu, pero si no tiene el manejo de las herramientas correctas, como por ejemplo la planificación financiera, tus probabilidades de quebrar van a ser mucho mayores. ¿Cuáles te parece a ti que son esas claves, así como el análisis de riesgo, importante en el inicio de cualquier proyecto, las claves de una buena planificación financiera para aumentar las probabilidades de éxito en la forma en que calculo mi capital de trabajo o la deuda que puedo llegar a tener? Hay muchos empresarios que le tienen pavor a endeudarse. ¿Es correcto no endeudarse, Mira, por yo ejemplo? creo que cada negocio tiene sus características particulares. Hay negocios que sí pueden tomar deuda, negocios que no, o que pueden tomar menos deuda, ¿no? Pero yo creo que eso lo tienes que ir analizando antes de empezar el negocio. ¿Cuánto capital de trabajo necesitas para poder vender X dinero? O sea, para vender 1 millón de pesos de lo que produces, ¿cuánto capital de trabajo necesitas, no? ¿Cuántos días de inventario necesitas? ¿Cuántos días de cuentas por cobrar necesitas? ¿Cuántos días de cuentas por pagar vas a poder tener con tus proveedores? ¿Qué equipo directivo necesitas para poderlo hacer? Y entonces, vas haciendo tu modelo para ver más o menos qué es lo que necesitas financieramente para que tu negocio funcione. Ese es número uno. Número dos, tienes que tener claro lo que dije de ratito de la evaluación de los riesgos, pero tienes que tener antes de empezar. La tercera cosa que tienes que tener antes de empezar cualquier cosa es tener un perfecto y total entendimiento de la industria en la que quieres participar. Y como parte del perfecto entendimiento de la industria en la que quieres participar, tienes que tener pero perfecto entendimiento también de quién es tu competencia. Pero tu competencia no es local, tu competencia es en todo el mundo. Entonces, si tú vas a producir tornillos, por decir algo, tú tienes que ver quién es el que produce los tornillos más eficientes del mundo y para ver si le puedes competir. Porque el que produzca los tornillos más eficientes, tú te los puede exportar y te puede tronar, ¿no? Te puede hacer quebrar. Entonces, tienes que tener claramente identificado la industria, tienes que tener claramente identificados los competidores, tienes que tener claramente identificado las variables de riesgo que te puede hacer quebrar, tienes que tener perfectamente identificado cuáles son las necesidades financieras de capital de trabajo y en su momento endeudamiento para poder crecer, porque todos los negocios para poder crecer necesitan capital y el capital en los bolsillos de las familias normalmente no alcanza para convertir una empresa en una empresa grande. Entonces, tienes que tener esa capacidad de entender cuál es tu ciclo de rotación del efectivo, ¿no? De que pones un dinero para producir algo, a que vendes el producto, a que lo cobras y que le pagas a tus proveedores, ¿cuánto tarda ese dinero en dar la vuelta? Porque mientras más días tarde, más capital de trabajo necesitas, ¿no? Entonces, y eso te va a decir, si yo quiero incrementar mis ventas en 10%, pues necesito cierto capital de trabajo. Y hay empresas que tienen ciclos de efectivo muy largos, necesitan mucho más capital de trabajo que empresas que tienen ciclos de efectivo más cortos, ¿no? Entonces, para empezar, tienes que identificar si tu empresa es una empresa de ciclo efectivo largo o producto o lo que haces. ¿Es un ciclo efectivo largo o es un ciclo efectivo corto, ¿no? ¿Tiene algún ejemplo a la mano de una empresa que tiene un ciclo efectivo largo versus otra que tenga un ciclo efectivo corto? ¿Alguna industria en Mira, particular? te lo voy a poner, por ejemplo, un proveedor de partes automotrices. En México hay muchos, ¿no? O sea, tú agarras, imagínate que produces partes de plástico para los carburadores, o carburador, que produces carburadores, ¿no? Por decir algo, para un coche, o bujías, o lo que quieras. Tú tienes que comprar las materias primas de tus proveedores y tus proveedores te van a dar quizá 60 días de crédito, ¿no? Vas a producir lo que tienes que hacer y vas a tener inventarios, ¿cuánto? Quizá otros 60 días de inventario porque tienes que tenerlo para lo que suceda. Y luego le vendes a Ford o Volkswagen o a la compañía automotriz que quieras a la que le vendas. Estos cuates muchas veces se estiran y te pagan a 90 días, ¿no? Entonces, si te das cuenta,
tú a tu proveedor le vas a pagar en 60 días, pero tienes que tener 60 días de inventario, entonces ahí estás tablas, ¿no? O sea, estás en cero. Pero luego tienes 90 días que no te va a pagar tu cliente. Entonces ahí ya traes 90 días de capital de trabajo que tienes que tener, ¿no? Ahora, por ejemplo, si eres un restaurante, ¿no? O, perdón, te lo voy a poner en empresas grandes, una tienda de autoservicio. Una tienda de autoservicio a sus proveedores les paga a 60 o a 90 días, ¿no? Pero a los consumidores, a los clientes que llegan a la tienda, les cobran en efectivo, o en efectivo o con tarjeta de crédito. Entonces sus cuentas por cobrar son cero, ¿no? Entonces sí, tienen algo de inventario, pero ese tipo de compañías normalmente hacen que el costo del inventario que tienen en la tienda se lo cargan a los proveedores. Entonces, pues el costo para ellos, en la mayoría de los casos, el costo de, o sea, el capital de trabajo requerido para manejar sus ventas es muy pequeño o a veces es negativo porque todo se le cargó a los proveedores, ¿no? Y pues les pagan en efectivo. Entonces, así es como vas viendo, ¿no? Hay empresas que cobran en efectivo, cobran de inmediato, hay empresas que cobran tienen que dar créditos comerciales grandes para poder realizar su negocio, ¿no? Entonces tienes que entender cuál es tu producto. Obviamente, si llegas a consumidor final, pues va a ser mucho mejor que si llegas con un intermedio, ¿no? Entonces, esa es parte del diseño que tienes que ver del producto o servicio que tengas, cómo lo fabricas y cómo lo vendes. Eso te va a decir cuál es tu ciclo de rotación del efectivo y te va a decir cuánto capital de trabajo requieres y te va a decir si necesitas endeudamiento para crecer o no. Entonces, pero esas cosas las tienes que tener perfectamente identificadas antes de empezar, ¿sí? Para que no llegue luego la sorpresa de, oye, quiero crecer, tengo un cliente que quiere muchísimo mi producto. Sí, pero ¿cuánto te cuesta producirlo y cuánto tienes que meter en capital de trabajo? Que a lo mejor no lo tienes, entonces tienes que ir a conseguir dinero prestado o romper el cochinito de la familia para financiar el capital de trabajo que se requiere para ir creciendo, ¿no? Que es el clásico ejemplo de las exportaciones a China o a grandes economías. Tengo un producto, estoy haciendo un chocolate artesanal exquisito y llega un chino y me pide 400 contenedores y no tengo cómo producir 400 contenedores de chocolate, finalmente. Exacto. Tenemos algunas preguntas ya en la gente que nos está viendo, así que los voy a ir leyendo también. Pero me gustaría también que nos cuentes y nos puedas un poco enseñar cuáles son los tipos de inversiones que hace una empresa como la que representas tú. He estado leyendo en tu historia que has creado esto que se llaman Private Equity Fund. Sí, Hay que saber... yo eché a andar el primer fondo de capital privado en México, o sea, manejado por mexicanos. Había fondos americanos y ingleses, etcétera, que ya hacían cosas en México cuando yo empecé, en 98. Y la verdad es que vendíamos en empresas de todo tipo, ¿no? Pero tenía que ser inversiones de tamaño más o menos grande. Entonces, en su momento yo creo que la más chica era de 15 millones de dólares de inversión, hasta 50, 60 millones de dólares por empresa, ¿no? Y bueno, tenían que ser empresas obviamente de diferentes sectores porque México no es una economía tan grande como para especializarse en un sector. Entonces hicimos productos de belleza, productos, ¿cómo se dice? Productos medicinales y de belleza over the counter que se venden los medicinales sin receta. Hicimos vivienda de interés social, hicimos en su momento parques de diversiones, hicimos operadoras de viajes, hicimos una empresa que transmite remesas de Estados Unidos a México y a Sudamérica, hicimos un banco hipotecario, hicimos un banco con préstamos o sea, con préstamos pequeñitos normalmente para lo que llaman los préstamos grupales, en los que 10 señoras se juntan y entre ellas todas se solidarizan para pagar los créditos de todas. O sea, una serie de empresas de todos tamaños, ¿no? La mayoría grandes, ¿no? Eso fue mientras estuve a los fondos de capital privado. Y luego
Luego, cuando vendí los fondos de capital privado, me puse a hacer inversiones por mi cuenta y estamos haciendo inversiones en empresas más chicas, pero que son más prometedoras en el sentido de que, a pesar de que son inversiones más chicas, pues son inversiones que pueden tener alto crecimiento, ¿no? Y unas van bien y otras no van tan bien. Es lo que se entiende o deberíamos entender por capital de riesgo o el Sí, venture capital. ¿Cuál es la diferencia? a ver, la definición, capital de riesgo es todo. O sea, un fondo de capital de riesgo puede ser chiquito, puede ser grande. La definición de venture capital o private equity en inglés es el venture capital invierte en empresas que son nuevas o son muy pequeñas. El private equity invierte en empresas que ya están establecidas, ya son más grandes y lo que buscan es capital para expandir su crecimiento. En el venture capital son empresas que están empezando o que son muy pequeñas y que quieren capital para probar su modelo y dar el brinco a un siguiente nivel, ¿no? Esa es la diferencia. William García, que nos está viendo, pregunta si conoce algún fondo de capital de riesgo que pueda apoyar a emprendedores bolivianos. Yo creo que hay muchos. Se tienen que acercar al BID. El BID tiene el conocimiento de muchos. El Banco El Interamericano de IFC, Desarrollo. sí, el IFC, el International Finance Corporation, también tiene fondos. Está invertido en una serie de fondos que van a invertir en Sudamérica. Yo no sé si el gobierno boliviano tenga algo establecido para invertir en capital de riesgo. La mayoría de los países lo tienen. Y luego hay algunos fondos que están basados en Sudamérica, tanto en Chile como en Argentina, que seguramente, y en Colombia, que desde su mandato regional, a pesar de que pueden estar basados en Brasil o en Colombia o en Chile, seguramente pueden invertir en Bolivia. Sí, acá existe el Banco de Desarrollo Productivo, un banco público que presta dinero para proyectos que están recién comenzando, principalmente para capital de trabajo, compra de maquinaria, el programa del Estado boliviano. Pero fondos privados, la verdad es que yo llevo 6 años acá y no conozco muchos. Okay. Rodrigo Rubalcaba pregunta cómo ver, es una pregunta bien interesante esta, cómo ver la situación de los gimnasios. Uf. Mira, yo tuve un negocio que teníamos como 50, empezamos con 4 gimnasios y lo vendimos cuando teníamos como 55. Pues es un tema complicado porque los gimnasios tienen un componente que es obviamente el componente de hacer ejercicio, pero tiene el componente social. La gente va y se conoce, y se hacen amigos, etcétera, hacen grupos, etcétera. Entonces ahora lo que está pasando en la mayoría de los gimnasios que yo he visto, tanto en Estados Unidos como en México, están encapsulando las máquinas de ejercicio, o sea, con divisiones de plástico, porque obviamente cuando tú estás haciendo ejercicio, se estás exhalando fuertemente de tus pulmones, de tu cuerpo, salen excreciones, lo cual, pues si estás enfermo vas a contaminar un montón de gente, ¿no? Por otro lado, pues los baños, ¿no? Mucha gente se baña en regadera, etcétera, o se mete en un vapor. Y la verdad es que yo creo que eso no va a poder funcionar muy bien. Entonces yo creo que la experiencia del gimnasio va a cambiar radicalmente. Va a tener que tener unas áreas de distanciamiento muy grandes. El que quiere usar un equipo va a tener que llegar y lo va a tener que limpiar con toallitas sanitizantes. Pues la verdad, mejor se van a poner a hacer ejercicio en su casa, yo creo. Y la parte social va a ser, aparte de los gimnasios, por lo menos los que yo conozco en México, los que he visto en Estados Unidos, van a tener que operar al 30-35% de su capacidad. Yo no sé si sea negocio, ¿no? Entonces, pues, sí, los bares, gimnasios, discotecas, Centros comerciales. los centros comerciales no tanto, porque puedes tener áreas más grandes, ¿no? Y muchas pueden ser ventiladas. Pero los lugares confinados, donde hay mucha gente junta, etcétera, yo creo que eso va a ser. En lo que no salga la vacuna para esto, que por cierto, yo creo que va a salir para finales de septiembre, principios de octubre, ya va a haber una vacuna para esto.
Eh, o sea, mientras no la haya, pues yo creo que va a ser negocios complicados. En el momento que haya la vacuna, pues, el que haya la vacuna, yo creo que va a ser como con la H1N1, con la influenza, ¿no? Pues sí te pones la vacuna, pero eso no quiere decir que no te dé, a lo mejor te va a dar el virus, pero te va a dar mucho menos fuerte. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber la conjunción, tiene que haber una vacuna y tiene que haber un tratamiento sumamente efectivo para curarlo. Y en ese momento, entonces a la gente no le va a importar contagiarse. Pero mientras eso no esté, yo creo que esos negocios como bares y estadios deportivos y conciertos masivos de música y gimnasio, etcétera, yo creo que el potencial de negocio ahí es bastante, bastante complicado. Es verdad. Cristian Zambrana te pide un consejo para jóvenes emprendedores de qué inversión para ti sería más fiable en cuarentena. ¿Es momento para invertir? En primer lugar, ¿tu negocio están invirtiendo actualmente? Yo creo que tienes que tener un negocio muy particular. Digo, en cada circunstancia hay cosas que salen beneficiadas, ¿no? Aquí ya nos dimos cuenta que pues, lo que es el comercio en línea pues, salió beneficiado, ¿no? Uh, el Zoom en el que estamos, ¿no? Las videoconferencias, pues salió beneficiado. Los autoservicios están saliendo beneficiados porque la gente está comprando muchas cosas y no lo están comprando los restaurantes, lo está comprando la gente con precios, o sea, con el precio al público, no con el precio de descuento que compré en un restaurante. Entonces, sí son el tipo de productos que van a crecer, ¿no? Geles antibacteriales, sanitizantes, protecciones, cubre, todas esas cosas que te protegen ante esto, pues van a ser negocios que a lo mejor son súper temporales porque en el momento que hay una vacuna o un tratamiento para controlar esto, para curar esto rápido, se acabó el negocio. Entonces, pero sí tienes que ver el negocio que estás haciendo y ver si este negocio te sirve para esto o te sirve temporalmente porque va a ser un negocio de temporal en lo que en lo que regresamos a la normalidad. Desgraciadamente no sabes, ¿no? Ahora sí, hay cosas bien claras, ¿no? Renta de oficinas, yo creo que va a ser un problema serio porque la gente ya aprendió a trabajar en casa, entonces va a querer ir menos a la oficina. Centros comerciales, yo creo que va a haber una caída fuertemente. Uno, porque ya sabíamos que la gente estaba cada vez yendo menos a los centros comerciales, por lo menos en países con muchos centros comerciales como Estados Unidos o México o Brasil. La gente iba menos a los centros comerciales y a los centros comerciales la gente va a los restaurantes y lugares de entretenimiento, ya van mucho menos a las tiendas, porque las tiendas la gente prefiere comprar online, ¿no? O sea, las compras en línea se han incrementado sustancialmente y ya prefieres que llegue un Amazon y te entregue lo que quieres a tu casa o o un Mercado Libre y te lo entregue en tu casa a que tú vayas, ¿no? Entonces, esos negocios ya o sea, llegaron, iban a crecer, pero ahora tuvieron un salto cuantitativo increíble para posicionarse como maneras de operación futura que ya no van a cambiar. Entonces hay que estar viendo, ¿no? Actividades al aire libre, pues los gimnasios a lo mejor no jalan, pero lo que va a funcionar son parques, ¿no? Y que pongas máquinas de ejercicio en parques y que hagas eventos al aire libre, cosas así. Tienes que acoplarte, pues ni modo, tienes que ver cómo vas a poder sobrevivir Adaptarte. y adaptarte a condiciones que no eran las que teníamos hace 3 meses. Así es. Sergio Hernández pregunta si recomienda invertir en el mercado de capitales. Bueno, mercado de capitales, todas estas plataformas Forex, de tranza, de compra y venta de moneda o de todo tipo de instrumentos financieros bursátiles. ¿Te parece que es un buen momento? ¿Hay una buena oportunidad hoy día si alguien tiene el efectivo? Híjole. Mira, no sé. Lo que te puedo decir es que si quitamos hoy que se cayeron fuerte los mercados,
Pues la bolsa de valores de los Estados Unidos estaba en su nivel más alto histórico. Otros mercados, yo creo que las bolsas están en niveles muy altos. Yo creo que están esperando un regreso a la normalidad y que las economías vuelvan a funcionar, aunque hoy les dio miedo el que vuelva a haber un resurgimiento de casos de coronavirus, particularmente en Estados Unidos. Pero yo creo que los mercados están caros en este momento. En cuanto al tipo de cambio, yo creo que el tipo de cambio, particularmente ahora, si te comparas contra el dólar, que todos nos acabamos de comparando contra el dólar, yo creo que el dólar está en un nivel bajo porque tienen muchos problemas de manifestaciones los americanos y la confianza en Trump está cayendo. Entonces yo creo que temporalmente el dólar puede tener un retroceso, que si la economía empieza a funcionar otra vez, seguramente el dólar se fortalecerá. Pero el mercado de divisas es de los mercados más difíciles de pronosticar en el mundo. Entonces, sí, decirte que te recomiendo que te metas al Forex, pues yo no, digo, hay que ser muy valiente. Entonces, yo en todo caso prefiero buscar acciones, ¿no? Y ver acciones que hagan sentido, ver a qué múltiplos están. Yo creo que ahorita ya todas están caras, a pesar de que se cayó la bolsa como 6% en Estados Unidos. Yo creo que sigue estando caras, porque aparte no sabemos qué va a pasar. O sea, pensábamos que había una vacuna, pero a lo mejor la vacuna que viene no funciona, ¿no? O las 10 que están haciendo igual no funcionan. Hoy no sabemos si van a funcionar y cuándo tendremos una cura para esto. Entonces, como le dije en otra entrevista hace unas semanas, hay momentos en los que no hay que hacer nada, ¿no? Y quedarse viendo. Hay que quedarse viendo a ver qué pasa. Oye, y a lo mejor se te va a ver una gran oportunidad de hacer algo, pero a lo mejor a muchos que te metas, la probabilidad que te vaya mal es altísima. Y si te quedas bien y te quedas líquido, tranquilo, en un instrumento que te proteja, pues será mejor que arriesgarte en cosas. Ahora, tienes un producto que sabes que es un producto súper ganador, que ya lo viste, que hiciste todo el análisis, que ves que las condiciones actuales te van a hacer que tu producto no salga afectado, pues adelante, entonces sigue invirtiendo y ve haciéndolo poco a poco. Pero digo, en este momento yo creo que hay pocas cosas que pueden estar funcionando muy bien. Las que no tengan que ver con logística, con comunicaciones, con trabajo remoto, yo creo que hay pocas cosas que van a estar funcionando suficientemente bien, ¿no? Y va a tomar tiempo que se vuelva a recuperar, ¿no? No va a ser de aquí a fin de año. Mira, yo la verdad creo que se va a tardar mucho más. Pero si se encuentra una vacuna para esto, una cura, y la gente puede volver a su actividad normal, la recuperación, particularmente en los países desarrollados, será muy rápida. En los no desarrollados, yo creo que va a ser muy lenta. Perfecto. Un paréntesis, hablabas de la divisa, del dólar. ¿A ti te parece que en el mediano plazo esta hegemonía de la divisa norteamericana está un poco amenazada por la capacidad financiera de la economía china? ¿Te parece que puede haber un cambio ahí en la, No, en el yo creo que tablero? va a haber dos potencias del lado asiático, hasta Estados Unidos, hasta China, del lado occidental va a estar Estados Unidos, Europa, yo creo que ya pasaron sus mejores momentos y va a estar ligado a lo que sucede con Estados Unidos. Y van a ser las dos potencias que van a estar y la moneda china va a ir tomando fuerza y va a ir funcionando, particularmente en Asia, pero yo no creo que pase, yo no creo que se brinque al mundo occidental así nada más. No veo a nadie aparte de China que pueda lograr una hegemonía con una divisa, porque el euro está en países que están en decadencia. La población está bajando, cada vez van a ser comparativamente con otros más chicos, ¿sí? Su Producto Interno Bruto, no, aunque crezca, no va a crecer como crece el Producto Interno Bruto de otros países. Entonces yo creo que va a tener el bloque norteamericano, particularmente el bloque asiático,
luego tendrás el bloque sudamericano y el europeo, pero el sudamericano con más potencial que el europeo, yo creo. Más potencial de crecimiento. Sí. Luis, a ti te ha tocado llevar varias empresas a la bolsa, volverlas sociedades anónimas abiertas, públicas, que cotizan su valor en la bolsa. Que para un empresario es como la confirmación del éxito finalmente, ¿no? Partir con un negocio que termine cotizando en el mercado bursátil. ¿Cómo, si nos puede explicar por qué es importante, por qué las empresas buscan abrirse a la bolsa y un poco cómo es el proceso? Mira, las empresas, digo, para llegar a bolsa tienes que llegar a tener cierto tamaño para que valga la pena ir a bolsa, si no, no vale la pena. O sea, tienes que llegar a un tamaño suficientemente grande para que haga sentido. Si tú sales a colocar una empresa en bolsa y cotizas el 30-40% del capital en bolsa, pero es muy chiquita la empresa, pues no va a haber versatilidad y la acción nunca va a ser buena. Entonces no te sirvió de nada ir a bolsa. Entonces tienes que tener una empresa que tenga un tamaño suficientemente grande. Ahora, cuando tienes un tamaño suficientemente grande, lo que tienes es que obtienes un financiamiento muy barato, son acciones, pero que al final de cuentas se diste parte del capital, pero ese capital va a hacer que tu empresa cotice a un múltiplo que va a hacer que el valor de la empresa en sí misma sea mucho mayor. Entonces, es una buena manera de financiarse. Por otro lado, ya que eres una empresa que está en los mercados públicos, el tratamiento con bancos y con otras entidades que te dan financiamiento, pues cambia radicalmente porque eres una empresa que representa un riesgo marcadamente diferente que si eres una empresa privada. Entonces, yo creo que para las empresas que llegan a cierto tamaño es un paso muy importante, pero sí tienes que generar una empresa que tenga suficiente tamaño para que el volumen, o sea, el monto de dinero que salgas a levantar de los mercados en tu oferta pública tiene que ser por lo menos 350 millones de dólares, o si no, no sirve para nada, no lo hagas, ¿no? O 300 millones, para que sea una empresa que tenga versatilidad y tenga suficiente movimiento de la acción y la gente se sienta confortable de entrar en la acción y poder vender cuando tenga que vender y no quedarse atorado en una empresa que no tiene versatilidad, ¿no? Muy bien, vayamos de lo macro a lo micro. Nos pregunta Sergio Hernández, ¿qué tan recomendable esto es? También me parece muy interesante la pregunta porque cuando uno le nace este deseo de ser empresario y está trabajando como un asalariado en alguna empresa, está este conflicto de en qué momento dejo de ser un empleado y me vuelvo empresario. ¿Qué tanto recomiendas trabajar como asalariado y volverte empresario al mismo tiempo? Es decir, no soltar una liana hasta que se tenga tomada la otra, ¿o crees que el empresario tiene que ser capaz de saltar y jugársela? No, bueno, si tienes la oportunidad de ir echando a andar un negocio sin tener que dejar un trabajo que te está fondeando tu vida, o sea, el poder vivir, pues qué maravilla. Nada más que eso normalmente llega un momento en que el tiempo y el esfuerzo que te requiere echar a andar un negocio no te va a permitir trabajar en otro al mismo tiempo. Al principio yo creo que lo puedes hacer, pero eventualmente no te lo va a permitir. Si lo puedes lograr, pues qué maravilla, y que logres echar a andar un negocio y que luego te brinques de donde trabajas por un sueldo a tener un negocio que te dé para vivir, pues qué belleza, pero creo que es poco común. Es poco probable, ¿no? ¿No crees que un poco se engaña el pequeño emprendedor con esa idea de que puede mantener el trabajo hasta que haga funcionar su empresa y al final termina Pero, haciendo dos pero, cosas pero, mal? pero te voy a decir una cosa, lo que platicamos hace rato, de hacer todo el análisis de la industria, de la competencia, los riesgos, todo lo que involucra el capital de trabajo de la empresa. Todo ese análisis lo puede hacer el emprendedor trabajando en una empresa. Puede hacer todo ese análisis, tenerlo perfectamente entendido, claro, para después lanzarse a hacer la empresa. Oye, y te da el tiempo, lo vas a poder hacer en las noches en tu casa, en lo que te preparas, hasta que tengas perfectamente claro tu modelo de negocio y qué vas a hacer
para cuando te lances a hacerlo sepas que tienes un potencial de éxito razonable, ¿no? Muy bien. Y mira, y en el peor de los casos, te lanzas a echar a andar un negocio y no te funciona, pues te regresas a trabajar a otro. Eventualmente vas a conseguir trabajo, ¿no? Busca otro trabajo nomás. Eh, tú dentro de tus inversiones eres de los inversionistas que se involucran en el negocio en el que está entrando, en la administración. Eso me imagino te lleva a aprender cosas nuevas todo el tiempo. Y me gustaría que nos contaras qué tan importante consideras tú esta fibra de permanente y eterno aprendizaje que debería tener un empresario. Es que tienes que estar viendo, o sea, tienes que estar viendo qué pasa en el día a día en las empresas. Porque si te enteras de lo que le está pasando a una empresa en la junta de consejo a fin de mes, pues el problema ya pasó. Claro. Había que haberlo arreglado antes, ¿no? Si hay problemas. Entonces, tienes que entenderlos inmediatamente y arreglarlos inmediatamente. Si te vas a enterar de lo que está pasando un mes después o 15 días después que tienes una junta, ya va a ser muy tarde. Entonces, sí tienes que estar viendo en el día a día lo que pasa. Por otro lado, cuando estás metido haciendo en empresas, pues vas viendo los errores que se han cometido o que has cometido en el tiempo y vas aprendiendo. Y digo, y lo que esperaríamos es que en la siguiente cosa que hagas en la vida, esos errores cometidos en un negocio anterior, ojalá no los se vuelvan a cometer, o que te den una idea de errores, de cosas que no debes hacer en la siguiente vez que trates de hacer un negocio nuevo, ¿no? Y en ese sentido es clave, sabemos, y también lo he escuchado en tu entrevista, el tener un buen producto finalmente, ¿no? El tener un buen servicio para ofrecer, el tener una buena solución. ¿Qué te hace reconocer a ti rápidamente, por ejemplo, en Shark Tank, que tiene el empresario 2 minutos o 3 minutos para presentar su propuesta? ¿Qué te hace a ti definir rápidamente que estás frente a un buen producto, a un buen servicio? Pues lo que hablábamos hace rato de los riesgos, ¿no? Le preguntas, oye, ¿cuántos clientes tienes? ¿Cuál es tu competencia? Hay muchos que hacen lo mismo que estás haciendo. Lo venden a un precio, el que es tu competencia lo está vendiendo a un precio menor que tú o a un precio mayor que tú. O sea, ¿por qué lo que tú estás haciendo es mejor que lo que está haciendo alguna otra persona en algún otro lugar del mundo o en tu misma ciudad? Dependes de pocas materias primas, dependes de productos que están tasados en divisas en vez de tu moneda local. Tu producto lo vendes en tu moneda local, pero tus materias primas son en divisas extranjeras. O sea, esos son todos los riesgos de que hablamos. Es lo que tienes que ver. Cuando te haces una presentación como Shark Tank de tan poquito tiempo, lo que haces es analizar esos riesgos. O sea, ver si, para empezar, si te gusta el producto y crees que tiene potencial. Y después son todos esos riesgos que tienes que analizar a ver si vale la pena meterle dinero o no vale la pena, ¿no? Uh-huh. Rafael Arceo pregunta, ¿qué opinas de las inversiones en bitcoins? Tan de moda los últimos años. A mí no me gusta. Yo creo que eventualmente los bancos centrales de China, el Banco Central Europeo y el Federal Reserve van a emitir su propio Bitcoin, entonces en ese día se van a morir todos los Bitcoins que hay en el mercado. Digo, y ahorita yo creo que están ocupados con otras cosas, pero pronto lo van a sacar. Están dejando que aprendan los otros. Sí. Aprender con los otros, con el dinero de otros. Una profesora de finanzas cuando yo estaba en la universidad nos decía que el empresario del último que se tiene que preocupar es del dinero. Una profesora de finanzas me enseñó eso. Y ella un poco lo explicaba porque decía, si tu producto es bueno, si tu empresa, si tu propuesta es buena, el dinero va a aparecer. ¿Estás de acuerdo con ese juicio? Completamente de acuerdo. Si tienes un producto ganador, tienes el equipo directivo para poder hacer lo que sea un muy buen equipo directivo, de una manera o de otra vas a conseguir el dinero para hacer que funcione. Pero tienes que tener algo muy bueno, ¿no? Uh-huh. Si tienes algo que es mediocre o del montón, nunca vas a conseguir el dinero.
Otra de las cosas que ya para ir cerrando se nos está acabando el tiempo, así que si es que aparece alguna otra pregunta nueva en los comentarios la leeré, pero mientras tanto, una de las cosas que me llamó la atención de una de tus entrevistas es que citas como un ejemplo que te gusta de desarrollo de economía, el de Singapur y el de Malasia. Los modelos, o sea, son maravillosos. Los Los modelos de modelos, éxito. los modelos se basaron en educar a la población de la mejor manera posible. Eso te iba a preguntar. ¿Qué te parece que tenemos que hacer los países, los estados, los gobiernos latinoamericanos para un poco acercarnos a esa experiencia? Porque estamos Pues hablando de estar países que hace 30 años atrás eran tan pobres como un país pobre latinoamericano y hoy día son o más, joyas. eran más pobres que los países latinoamericanos, pero ellos invirtieron en educación cantidades importantes como porcentaje de su Producto Interno Bruto, invirtieron creando escuelas, creando los mejores profesores, y cuando tú educas a la gente, educas a la población, vas cada día mejorando las capacidades de la gente y vas mejorando lo que la gente hace. Y fue básicamente un modelo de educación que yo creo que en Latinoamérica no se está haciendo. Los políticos están diferentes, entonces yo creo que al revés, estamos En la otra dejando de dirección. invertir, estamos en la otra dirección y vamos a ir como los cangrejos hacia atrás. Entonces, sí es un tema. Mira, yo estuve en Malasia, cuando Malasia, estuve ¿cómo se llama? Taiwán, Malasia, Corea del Sur, hace 30 años y era terrible comparado con México. Hoy es pues, una belleza. Nosotros, pues ahí vamos, pero no vamos bien. Entonces, yo creo que los señores hicieron lo que tenían que hacer, educaron de manera increíble a su población y se nota, y tienen un ingreso per cápita que ojalá lo quisiéramos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Es verdad. ¿Te parece que hay algún modelo político, económico latinoamericano, algún ciclo, algún proceso, alguna década de algún país latinoamericano que te parezca rescatable, que te haga pensar, ojalá hubiésemos seguido por ese camino? ¿México o cualquier país latinoamericano? Yo creo que ha habido periodos cortos en los países en los que se ha tratado de permitir al capitalismo funcionar sin las intervenciones estatistas, pero normalmente las intervenciones estatistas acaban ganando y le meten restricciones al capitalismo. Entonces, pues desgraciadamente eso lo afecta, ¿no? Y la gente pues, tiene que recordar que el 95-97% de los empleos en cualquier país lo generan las empresas pequeñas y medianas. Entonces, déjalos vivir, déjalos crecer en un ambiente capitalista en que les hagas la vida más fácil y seguramente el nivel de vida de la población mejorará. Pero cuando metes gobiernos interventores y gobiernos populistas, pues obviamente eso poco a poco acaba haciendo daño. ¿Te parece que estamos en general en Latinoamérica en modelos que son permisivos con las grandes empresas y los grandes capitales y terminan estrangulando a los pequeños? No, ¿O te yo parece creo que es que para todo igual? yo creo que las empresas que acaban siendo grandes en Latinoamérica, pues acabaron siendo grandes porque tuvieron que competir con otros grandes en el mundo y no les quedó otra más que hacerse grandes porque ya no compiten. Y pues, tuvieron la capacidad de lograrlo. Eh, yo creo que en esa parte los gobiernos son menos intrusivos. Los gobiernos son más intrusivos y generan más daño al nivel de las empresas pequeñas y medianas, porque las políticas de los gobiernos le hacen mucho más daño a las empresas pequeñas y medianas que a las grandes. Uh-huh. Tienen más cómo defenderse las grandes empresas, finalmente. Tienen cómo defenderse y tienen una base capital, una estructura, o sea, el management adecuado, etcétera, ¿no? Pero tú haces políticas que afectan el desarrollo de la economía, las empresas pequeñas y medianas van a sufrir.
Son las primeras que quiebran. Es verdad. Tenemos 4 minutos más, Luis. Muchas gracias. Hasta ahora ha sido una conversación muy, muy entretenida, muy interesante. Y voy a tratar de leer, aparecieron varias preguntas, así que hasta donde alcancemos. Emanuel González pregunta, ¿qué opinas de hacerte socio de tus amigos? ¿Es una buena idea? Terrible. Ni de tus amigos ni de tu familia. Terrible. Porque las decisiones de una empresa, en una empresa tienes que contratar a la persona adecuada para el trabajo, sea quien sea, pero que tenga las mejores capacidades para hacer el trabajo que se requiere. Eso no quiere que sea tu amigo, o sea, el que sea tu amigo, una persona no quiere decir que sea el mejor para el trabajo, o el que sea tu pariente tampoco quiere decir que sea el mejor para el trabajo. Contrata al que se requiera por su capacidad intelectual y por su experiencia para el trabajo. Perfecto. Carlos Oye, Molina. si tienes la suerte de que es un amigo o un pariente y funciona, qué bueno, pero tienen que recordar que el día que tienes que deshacer una sociedad o el día que tienes que correr un empleado, es bien difícil correr a un amigo y a un pariente que correr a uno que no es tu amigo ni tu pariente, ¿no? Es verdad. Carlos Molina pregunta, ¿qué le recomiendas a un mexicano boliviano? ¿Se queda en México o se viene a Bolivia? No, pues yo ya llevo toda la vida aquí. Todo depende de la circunstancia de cada quien, ¿no? Yo creo que en todos lados hay oportunidades, depende de qué hagas, ¿no? Entonces, como en todo, tienes que analizar los mercados, analizar qué oportunidades hay y ya decidirás dónde irte, ¿no? O quedarte en el país donde estés. Yo creo que es muy difícil, es un tema muy, muy, muy particular, muy individual, ¿no? Cada caso es diferente. Exacto. Pregunta también William García, ¿qué opinión tienes o qué sensación tienes ya de tu participación del programa Shark Tank en general y si es que te parece viable que llegue el formato a Bolivia, por ejemplo? Mira, ahorita pasó una cosa muy chistosa. Yo la próxima temporada no voy a estar, porque como ahora este es el ciclo de las mujeres, decidieron que tenían que entrar más mujeres al programa y metieron a 2 mujeres nuevas al programa. Entonces yo ya no voy a estar. Pero otra cosa que hicieron que es que vamos a ver cómo funciona. El programa de Colombia lo fusionaron con el de México. ¿Ah, sí? Entonces, en la próxima temporada hay Sharks invitados que son de Colombia. Pues vamos a ver cómo le sale a Sony ese experimento. Yo no estoy tan seguro de que haga sentido, porque yo creo que las inversiones y todo son muy locales, ¿no? Yo creo que van a acabar regresando a tener el programa en Colombia, el programa en México, y eventualmente podrían hacer programas en otros lados, porque al final de cuentas, para Sony, el programa de más rating es The Voice y el segundo programa de más rating es Shark Tank, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo les sale el experimento de fusionar Colombia y México y de ahí te dirán si van a hacer otros o no. Sí, interesante experimento igual. ¿Tiene alguna expectativa? ¿Está dentro de tus planes diversificar tus inversiones hacia abajo en Sudamérica? La verdad es que las estoy viendo ahorita en Europa y en Estados Unidos, además de México. Pero eventualmente una que tengo, vamos a acabar yendo seguramente a los países grandes de Sudamérica, pero eso será en unos 3 años, Perfecto. en una empresa ligada al ramo de energía. Okay. Muy bien, Luis. Creo que ha sido nuestro tiempo ya, se ha cumplido, así que te quiero dejar el micrófono unos últimos segundos para que digas lo que más te parezca, algún mensaje a los emprendedores Pues, latinos, bolivianos. Y ya pues nos muchas despedimos. gracias por la oportunidad de platicar. Ha estado muy divertido. Y yo creo que tienen que estar viendo, analizando todo lo que está pasando y todo, dónde se presenten las oportunidades nuevas que van a ver. Recuerden que, como decía una persona que yo quise mucho, decía, el problema de un hombre es la oportunidad para otro. Ujú. En este momento va a haber problemas para muchos,
pero entonces puede haber oportunidades, hay que estar analizándolas, viéndolas, y en cuanto se analicen las oportunidades, en cuanto se identifiquen las oportunidades que haya, pues habrá que meterle todo el rigor analítico para hacer todo el análisis que se requiere para poder definir si esa oportunidad realmente tiene futuro o no. Bueno, Luis. Y al final de cuentas, o sea, el ser emprendedor es una característica del ser humano. Yo creo que las economías latinoamericanas son un ejemplo perfecto de cómo está lleno de emprendedores. Eso no va a dejar de suceder independientemente de lo que hagan los gobiernos. Entonces, siempre va a haber oportunidades y tiene que estar con el ojo muy avisor para identificar cosas que puedan ser interesantes en el futuro. Muchas gracias, Luis, por el tiempo, por la disposición, por la buena onda y la cercanía también para responder las preguntas. Esperamos que haya sido también del gusto de la gente que nos estuvo viendo. Traté de leer todas las preguntas, pero no alcancé a leerlas todas. Y espero más adelante también poder tener la oportunidad de volver a conversar contigo. Muchas gracias a la Fundación Pablo Elpire, Intensamente. Sigan las páginas. Sigan también a Luis. ¿Tienes redes sociales, Luis, que quieras promover? Yo mis redes sociales, yo la que más uso es Twitter con Luis Harvey M. Y también es la misma en Instagram. Facebook lo uso, es más privado. Pero al final de cuentas, pues esas son las que tengo y encantado de haber estado con ustedes. Y la persona que quiera algo, platicar algo, pues que me manden un mensaje y con mucho gusto platicamos. Perfecto. Me dice producción de la fundación que este 17 tenemos un webinar también contigo para que 17 de junio a las 20 horas Bolivia va a haber un webinar donde también todas las personas libremente van a poder inscribirse y preguntar directamente a Luis sobre también su experiencia. Así que inscríbanse y me imagino que tiene buenas expectativas de eso, Luis, para la próxima semana. Así es, con mucho gusto. Bueno. Va a estar divertido, va a estar divertido. Muchas gracias, nos despedimos, que les vaya bien. Buenas noches, gracias Luis. Gracias, buenas noches. Hasta luego.